sector de la negociación colectiva no estuvo presente en esta mesa de negociación? A ver, primero porque la central tiene una institucionalidad y quien dirige esa institucionalidad es el presidente de la CUT y quien coordina la mesa del sector público es el presidente. Yo soy encargado del área de negociación colectiva, solidaridad y conflicto y obviamente para el sentido común de la gente debería haber estado en el proceso de negociación, pero bueno, según la institucionalidad de la CUT, quien coordina ese tema es el presidente y él coordina a los dirigentes de la CUT que él convoque, ¿cierto?, para poder ayudar en ese proceso de negociación colectiva y por lo menos yo no participé de ese proceso. Aparecen opiniones de dirigentes contradictorias, digamos. Una cierta molestia de Raúl de la Puente respecto al resultado y un apoyo a la actitud del presidente del Partido Socialista Andrade por parte de Martínez. ¿Qué conclusión o cuál es tu opinión sobre eso? A ver, primero que esta negociación, desde la reflexión que yo he hecho estas horas, fue primero que hay que valorar altamente la decisión de los trabajadores de movilizarse. O sea, yo valoro altamente el esfuerzo que hicieron los trabajadores porque aquí hubo una operación política del gobierno central de Sebastián Piñera destinada a despotenciar la movilización. Y muchas de la despotenciación de la movilización tiene que ver, ¿cierto?, con que en los 20 años de la concertación los propios jefes de servicio daban ciertas facilidades que hoy día en los gobiernos de derecha no se están dando. Pero que lamentablemente, ¿cierto?, se instaló en el imaginario de los trabajadores también el miedo, con el tema, ¿cierto?, que empezó desde el mes de agosto de este año, en julio de este año, con los despidos de trabajadores del sector público que están a contrata o a honorarios. Pero lo que yo primero quiero saludar el esfuerzo que hicieron los trabajadores, y a mí me tocó por lo menos estar en marcha en Calama, en Antofagasta, en distintas regiones, que pude acompañar a los trabajadores, y aquí también en Santiago, dentro de las posibilidades, que iba como un actor más, no relevante del proceso de negociación, sino como mi responsabilidad sindical lo amerita. Yo creo que aquí lamentablemente los costos finales no la pagan esto, ni Osvaldo, ni Arturo Martínez, sino finalmente es el mundo de los trabajadores. Y yo creo que ahí hay que hacer una profunda reflexión sobre el sindicalismo que queremos construir, sobre los liderazgos que queremos, ¿cierto?, impulsar en nuestro país, porque lo que está dando cuenta es que no hay una relación entre el hacer, entre nuestra conducta pública, ¿cierto?, y lo que finalmente da como resultado de esa negociación. Yo te lo digo porque así como a los medios han expresado su descontento dirigentes sindicales relevantes del quehacer sindical chileno, a uno le llegan el descontento de la base sindical, es decir, de los trabajadores que se ven afectados por este reajuste miserable, impresentable, y porque desde el punto de vista lo que hace es despotenciar cualquier proceso de negociación del sector privado. Y eso juega un rol importante. Entonces yo creo que el comportamiento de Andrade es censurable, el comportamiento de quienes estuvieron en la mesa de negociación debe ser de un debate a partir de las propias institucionalidades, de sus propias organizaciones, para corregir este déficit, ¿cierto? Y que creo que el gobierno tuvo una victoria porque vulneró el movimiento sindical chileno. Por la llegada de Piñera, las negociaciones colectivas o huelgas han subido en un 19%, según datos oficiales. Pero lo que ha ocurrido es que todas las huelgas han sido derrotadas. O sea, todos los procesos de negociación colectiva han sido derrotados. Y comenzando por lo que fue la movilización de los trabajadores de Coyahuasi y de los contratistas cuando llega el avión Hércules, mandado por Heinz Peter a Coyahuasi, ¿cierto?, donde se aplastó a los trabajadores contratistas.
o la situación, ¿cierto?, de la huelga extensa de los trabajadores de FASA, que más allá de la dignidad que esta nueva generación de dirigentes trató de imponer, fue muy difícil la salida de ese conflicto. O de Monticello, que finalmente se acogen al 269, ¿cierto?, para que nuevamente se vuelva a negociar en un tiempo más y los trabajadores vuelven derrotados. La situación que se viven en distintas huelgas y que aquí lo que por lo menos nosotros comenzamos a denunciar desde el mes de julio de este año, el 27 de julio, que nuestra Secretaría salió a la calle para denunciar el cambio de orientación de la Dirección Nacional del Trabajo, en el cual no está fiscalizando, no está protegiendo a los trabajadores, es decir, a los sectores más afectados con el abuso laboral. Entonces lo que ha ocurrido es que aparentemente hay distintas movilizaciones, pero los resultados han sido deficitarios. Y eso habla, ¿cierto?, de un problema que tenemos que resolver, que tiene que ver, desde mi lógica, con la conducción. ¿Para dónde necesitamos llevar al movimiento sindical? ¿Cómo debemos relacionarnos con un gobierno de derecha? Porque algunos piensan, como se relacionaban en los gobiernos de la concertación, es la misma forma de relacionarse hoy día con un gobierno de derecha, que aparentemente parece más amable, pero que está haciendo su propia operación destinada a la disputa de la conducción del movimiento social y sindical, y cuya finalidad es quitarle legitimidad a los trabajadores, al movimiento sindical, para apropiarse, ¿cierto?, de su conducción. Es decir, que ellos también están trabajando para recuperar, para influir más en el movimiento sindical, y ahí lamentablemente muchos dirigentes sindicales están cayendo, ¿cierto?, en las manos de la derecha, ¿cierto?, facilitando o facilitándose incluso con argumentos como que han dicho que queremos la paz social, que me siento más cómodo en un gobierno de derecha, o que se ha terminado la lucha de clase, por tanto hoy día tenemos que relacionarnos en forma distinta. ¿Eso lo dicen dirigentes sindicales? Lo dice el presidente de la CUT, Arturo Martínez, en distintas entrevistas en revistas de publicación nacional. ¿Qué tiene que marcar, según la opinión de Cristian Cuevas? A ver, nosotros creemos, y cuando hablo no hablo desde mi individualidad, sino de lo que nosotros representamos. Yo represento a la Confederación de Trabajadores del COBE, que somos trabajadores contratistas, que uno tiene que interlocutar con los nuevos administradores del modelo, en este caso con el gobierno de Sebastián Piñera y toda su institucionalidad. Pero lo que no debe perder, ¿cierto?, de que hoy día en los ministerios están los que de alguna manera, ¿cierto?, saben cómo administrar sus empresas, y por tanto nosotros tenemos que colocar en una disposición distinta al movimiento sindical. Y en ese marco yo creo que el movimiento sindical tiene que hacer la reflexión que signifique poner en disposición de lucha. Necesitamos, para alcanzar mejores y mayores derechos y ampliar estos derechos, porque ¿qué pasó en los 20 años de la concertación? No hubo avances significativos en derechos y en materias laborales. El derecho a la negociación colectiva efectiva, a la libertad sindical, la aprobación de los convenios internacionales, eso no ocurrió en los gobiernos de la concertación. Pero hoy día, ¿cierto?, lo que estamos luchando más bien es por no perder los pocos espacios que teníamos de derechos. Entonces necesitamos un movimiento sindical que entienda que aquí necesitamos pasar a una ofensiva mayor de lucha. Porque si no entendemos eso, es que creemos que la situación de antes es la misma en términos del escenario político, y ese escenario político ha cambiado. Y eso nos obliga a nosotros a generar convergencia, a generar grandes bloques que permitan negociar, pero también yo soy de la idea de desplazar las conductas inadecuadas que han habido y los comportamientos inadecuados que han habido en los liderazgos del movimiento sindical y social durante 20 años, que son responsables también de la situación que estamos viviendo los trabajadores. Sin responder, ¿no es cierto?, a esta relación más directa con la paz. ¿Existe eso en el movimiento sindical? Por supuesto, mira, yo creo que existe el sindicalismo que de alguna manera acomodaticio, no sé si es el concepto correcto,
Pero claro, si tú me dices que los trabajadores después de 15, de 20 días de huelga, de invisibilizados, ¿cierto?, sus propios procesos de huelga con una autoridad política obstructiva, porque la autoridad política administrativa del Estado hoy día de Chile es obstructiva a los procesos de negociación colectiva. Esa es la realidad, y en la mano más férrea del empresariado, claro que los trabajadores vuelven con más dignidad. Y eso le permite generar una experiencia para saber también diferenciar para dónde tiene que ir este carril. Y lo que nosotros proponemos, que aquí necesitamos generar la posibilidad de recuperar el sentido, ¿cierto?, de clase del movimiento sindical y el sentido de pertenencia, para dónde debemos desarrollar esta lucha que se viene. Porque si queremos, por ejemplo, algunos plantean que hay que la unificación de todas las fuerzas para lograr, ¿cierto?, desplazar la derecha. Eso no tan solo va a ser por arriba, sino hay una lucha importante del movimiento sindical y del movimiento social, entendiendo que también del movimiento sindical no todos los trabajadores y trabajadoras están organizados. Entonces, ¿cómo reclutamos a los hombres y mujeres del trabajo para que efectivamente se sienten identificados, en este caso particular con la Central Unitaria de Trabajadores, cuando tenemos un comportamiento que por lo menos genera algún tipo de duda en la conducta ética de nuestros principales líderes nacionales? Yo creo que tiene que ver con las urgencias en que debe disponerse el movimiento sindical. Que creo que, por ejemplo, algunos de los efectos negativos de estos procesos de negociación tienen que ver el no generar alianzas oportunas. El cómo el movimiento sindical se rodea de otros, genera solidaridad, esa palabra que todos empeñamos, pero que todos hablamos, pero que no la implementamos. El generar un trabajo, ¿cierto?, con los otros actores que te permita salir fortalecido. O sea, cuando tú, por ejemplo, enfrentas el conflicto, la huelga del pueblo mapuche, ¿cierto?, la huelga larga que hicieron nuestros hermanos comuneros hace unas semanas atrás, ¿cuál es el rol que jugó el movimiento sindical en la solidaridad? Algunos estuvimos, pero ¿cuál es el rol que toda la institucionalidad del movimiento sindical jugó en eso? O cuando hay un conflicto como en Coyahuasi, o cuando el tema de los mineros, de los 33 mineros, que afectó al mundo del trabajo, ¿con qué oportunidad estuvimos los dirigentes sindicales? Ahí estuvimos algunos, sin duda estuvimos algunos, pero falta la fuerza que nos permita, ¿cierto?, desde el liderazgo central, decir que las cosas deben hacerse en forma distinta. Bajo ese repliegue que hace el movimiento sindical, surge la derrota. Y eso, obviamente, es lo que está ocurriendo. Y en ese sentido nos obliga a nosotros también a hacer un cambio de liderazgo y un cambio de conducción. Que no estoy hablando porque no es que uno quiera ser el conductor de eso, sino tenemos que buscar quién puede interpretar adecuadamente esa nueva conducción. Pero tú no puedes seguir negociando solo a espaldas de los trabajadores. No puedes hacer tratos ni entregar opinión si no haberlas colegiado con el colectivo, y en ese sentido ahí está ocurriendo esos temas. Eso es lo que pasó con la negociación. Con la negociación del sector público ha ocurrido con las distintas opiniones de prensa, y después decimos que, o sea, para algunos es el silencio, para algunos la invisibilización, y otros no pagan costos en relación, ¿cierto?, a sus propias conductas inadecuadas, y que desde mi punto de vista deberían ser un paso al lado del movimiento sindical.